creo que tenemos hoy aquí a un ángel, y lo digo de corazón. Yo ayer estuve toda la noche preparando esta entrevista, me emocioné muchas veces a lo largo de la noche pasada, me está pasando ahora y creo que ustedes se van a emocionar también, porque detrás de esta persona, en nombre de muchas y muchas personas que hacen su mismo trabajo, hay vida. Hay mucha vida, y les digo vida incluso después de la muerte, de verdad, lo digo de corazón. Alberto Luque, enfermero de Ubimóvil, enfermero de emergencias, esperanza de vida muchas veces. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros cuando aparecemos en la vida de nuestros pacientes lo que queremos llevar es eso, es esperanza, es ilusión, ¿no? Aunque a veces cuando pasemos por alguna calle haya quien se santigüe al vernos pasar, pero queremos llevar eso, queremos llevar esperanza e ilusión. Seguramente muchos de ustedes ya le conocerán. Enseguida hablamos de su trilogía, de sus libros, de sus experiencias en esas Ubimóviles, pero muchos, desgraciadamente, porque es verdad que fue así, fuimos conscientes de ti el pasado 5 de junio, el terrible accidente, recordarán, en Argamasilla de Alba. Perdieron la vida a 3 jóvenes, 2 de Argamasilla, una menor de Tomelloso. Fueron unos días muy duros. Tú no atendiste a estos chicos, pero sí que escribiste una carta dirigida a tus hijos Pablo y Jimena, en la que es una carta muy larga que tengo aquí, es una carta que pueden ver ustedes tranquilamente en las redes sociales, es una carta profunda que llega hasta el corazón. ¿Y qué dices en esa carta? Básicamente trato de reflexionar un poco con ellos, hacerles ver que el alcohol y el volante son incompatibles y que la cantidad es 0, que no merece la pena jugársela nunca, que los últimos euros de la última copa que los guarden para coger un taxi. Y si no tienen ese dinero, que jamás suban con una persona que haya bebido, que me llamen, sea la hora de la noche que sea, las circunstancias en las que se encuentre, que no me voy a enfadar. Porque el problema, nosotros hemos visto a personas que se lamentan in situ, una vez que ya ha pasado la desgracia, de que su hijo no hizo aquella llamada, ¿no? De hecho, es uno de los testimonios que reflejas en una de tantísimas historias. Enseguida vemos, como les he anunciado, esos padres que llegan, pero ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no le dije que iba a ir tranquilamente? Claro, ese es el tema, que cuando lo ves así en directo, te araña tan fuerte, te hace tanto daño que tratas de dar ese mensaje para que ni tus hijos ni nadie coja el coche ni se suba con nadie que haya bebido, ¿no? Y no sabes cómo explicárselo, y se lo tienes que explicar con la realidad cruda a veces, ¿no? Y dura. Yo soy o apuesto por esa realidad, más allá de dulcificar un poco, ¿no?, la situación, ¿no? Aunque vayas bien, a veces, como a estos chicos les pasó, que ellos no tienen la culpa, no has tenido la culpa y te puedes encontrar con ellos, claro. Bueno, mañana comienza la campaña especial de la Dirección General de Tráfico, especial Operación Salida de este verano. No hace falta que le recuerde, se lo va a decir él ahora en 30 segundos. Fíjese, es una campaña que dice clarísimamente que tenemos que llegar, que tenemos que disfrutar y que tenemos que volver. Y así tiene que ser. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Volver igual que fuimos y, a ser posible, sin que tengamos ningún accidente por el camino, ¿no? Para ello, es bien sabido todo lo que hay. La DGT lo tiene en su página, un montón de artículos y en televisión donde las recomendaciones de cada verano, ¿no? Pues básicamente, si queréis, repasamos por encima, es planificar el viaje, hacerlo descansos cada 2 horas o 200 kilómetros, ropa cómoda, no comidas abundantes, evitar la velocidad, las distracciones, que por cierto es el primer motivo de accidentes de tráfico, el móvil, si soy incapaz, lo pongo en modo avión. Bueno, y ahora déjenme que les presente a Alberto Luque, ese ángel, de verdad, que lo van a entender perfectamente. Ha escrito una trilogía que además les recomiendo. Es complicado de encontrar porque ya son varias las ediciones, que tiene 3 libros maravillosos que se llaman Batallas de una ambulancia. Aquí van a conocer mucho drama, efectivamente, pero van a conocer el corazón que tienen como la copa de un vino este tipo de profesionales que nos ayudan a entender y a comprender muchas veces que estamos llegando a la muerte cogidos de la mano. Llamen a partir de ahora y esta trilogía va a ser para uno de ustedes, firmada por su autor, que esto es una joya que van a tener para toda la vida. Y esta obra, caray, me cuesta hasta decirlo, comienza a las 5 minutos del día 3 de agosto de 2014. Sí, allí comenzó otro Alberto. En esa casa fue un aviso, para poner en contexto a los televidentes, fue un aviso donde, bueno, nos alertaban de que un
un bebé, una niña de 1 añito, se le paraba el corazón, ¿no? Corrimos como nunca, peleamos como nunca y la naturaleza, que siempre lleva cartas ganadoras, ganó. Y fue el padre el que, con ella recién fallecida en un brazo y su hermana en el otro, pues vino a darnos ánimo a los 4 hombres que formábamos el equipo y que llorábamos como magdalenas aquel día, ¿no? Y vino a poner el foco, a decirnos que nos teníamos que reponer, porque otro niño o otra niña al salir por la puerta nos podría necesitar, ¿no? Y tendríamos que darle la misma oportunidad que le habíamos dado a su hija. Él, en ese momento, en el peor momento de la vida de una persona, no entiendo que pueda haber otro peor, que es perder a un hijo. En ese mismo instante os decía En eso. ese mismo instante, él, con una hija, como te digo, que acababa de fallecer, vino a darnos ánimos a nosotros. Nos pidió que le diésemos un beso, nos quería despedir, darnos las gracias. Blanca, que así se llamaba la niña, le dimos un beso y al salir de aquella puerta cada uno lo gestionó de una forma diferente. A mí me tocó pasar por 7 meses de gestionarlo mal, una travesía del desierto en silencio. Y salí escribiendo una carta a ella, a ese ángel que yo le llamo, que yo estoy convencido que me ha acompañado, ha sido lo que me ha dado luz en el camino durante todo este tiempo, y para hacer visible nuestra profesión. Y si hay otro compañero o otra compañera que hoy esté pasándolo así de mal como yo lo pasé, que lo hable, que lo exteriorice, que lo verbalice. Las emociones no hay que discutir con ellas, las emociones son las que son, y sentirte triste ni es bueno ni es malo, es la verdad, es la realidad. Entonces, si trabajamos con esas emociones y las gestionamos de forma adecuada, viviremos más felices, seremos más felices. Son entre los 3 libros más o menos unas 90, 100 historias. Sí. La única historia que tiene un nombre real es Blanca. La única. Evidentemente el resto de historias son nombres ficticios para salvaguardar. Siempre, también siempre. un Es poco a los el personajes. respeto más absoluto a la intimidad del paciente, lo que guía desde el primer momento los libros. Sí. Déjame que lea, para que se hagan una idea un poco del valor humano que tiene Alberto. Te voy a rescatar algo que tú dices, un poco de esto que nos acaba de explicar el de Blanca, lo refleja perfectamente en estas líneas del segundo libro que tú haces. Simplemente dices en una de ellas, hubo de todo, fíjese, escuchen bien, hubo de todo, a veces hubo nada, solo silencio, porque solo en silencio se fue. Sí. Es la soledad del adiós, ¿no? Del despedir a una persona. Hace poco viví una guardia en la que despedimos a 2 personas, en la que ese momento final en el que ya no se puede hacer la ciencia, llega a un límite, queda la parte humana. Y poner sobre la mesa nuestra parte humana es parte de nuestra obligación como profesionales. En estos casos que relato, invitamos a la familia que pasasen a despedirse de sus familiares de uno en uno. En los últimos minutos todos accedieron, se despidieron y viví uno de los momentos más mágicos que he vivido. Montado una ambulancia. Una señora mayor recitó una poesía a su marido que se despedía y le dijo una última frase: espérame en el cielo que iré a buscarte, ¿no? Eso lo hemos vivido nosotros hace una semana, ¿no? Es una cosa maravillosa, el poner nuestra parte humana a disposición del paciente cuando no hay nada, cuando ya solo queda el adiós. Yo creo que es fundamental, ¿no? Humanizar y dignificar el adiós de las personas. Bueno, y esa es la primera parte de este texto, del libro 2, que les quería decir, pero tiene una segunda parte. Vivir ese momento en el que esa persona se va y dejarnos también esta frase. Y sirvan estas letras como mi más profundo recuerdo de ti, paciente sin rostro, que habitas en mi memoria y llenas parte de mi corazón. De cada paciente, yo, que soy una persona metódica en este sentido, anoto todo lo que pasa en el día anterior en un cuaderno de avisos. De cada paciente tengo una imagen, tengo un recuerdo, tengo un olor, un color, tengo una sonrisa, tengo unas lágrimas, pero todo esto lo llevo guardado aquí, porque creo que es mi bagaje, es mi tesoro. Lo que yo llevo de los pacientes me llevo muchísimo, aprendo muchísimo y me llevo muchísimo cariño y recuerdos. Madre mía, la verdad es que tiene un ángel así, tiene un tesoro. Fíjate, leyendo allí muchos de los personajes que cuentas tú, de esos que llegas y auxilias en décimas de segundo, porque siempre llegas. Fíjate, ese caso de ese niño que se estaba ahogando en un pueblo, Sí, sí. ¿Qué sucedió? Bueno, pues estaban jugando en la piscina, se ve que le dieron un golpe y el chico pues quedó en el fondo hasta que alguien se dio cuenta que faltaba, el socorrista le sacó, porque había muchísimas personas en la piscina, hizo una reanimación cardiopulmonar básica impecable y gracias a su trabajo y que nosotros no tardamos mucho, estábamos relativamente cerca, el niño se salvó, ¿no? El niño se salvó. Y si me permites un pequeño inciso, estamos entrando en verano, evitemos las zambullidas
en las piscinas sin saber la profundidad, en los pantanos y tal. Tengamos especial precaución con los críos pequeñitos, siempre la vista encima, evitemos el peligro del agua, ¿no?, que tanto daño está haciendo y hace en verano. Bueno, en unas y muchas de esas salidas que llegas hay algo, un determinador común entre muchas de esas personas que ves, que es cuando llegas y te dicen, por favor, dile que le quiero, dile que pídele perdón de mi parte, dile que me voy en paz. Sí, hay un elemento común, yo siempre lo reflejo en los libros y en los posts que escribo y tal, es que yo no vi a nadie, despedir esta vida echando de menos algo material. Es siempre las personas que se pueden despedir de forma consciente en los últimos momentos siempre echan de menos ese abrazo que tú comentabas, ese adiós, se recriminan a sí mismas una persona con la que no hablan, un familiar, un hijo, un hermano, con la que han estado sin hablarse durante años sin saber muy bien por qué, y llega el momento final y es a eso. Echan de menos ese abrazo, ese cariño. Entonces yo abogo por el vivir de verdad, de forma consciente el aquí y la ahora, pero de forma total y plena. Porque es que cuando llega el último momento, solo vas a echar de menos eso. Y es verdad que mucha gente también te dice, me he pasado toda la vida queriendo a los demás. Si salgo de esta, me voy a empezar a querer yo a mí mismo. Sí, tremendo. De hecho, esto que relatas es una señora encantadora que trajimos de La Mancha a Toledo, a un cateterismo. Y la reflexión suya al final, llegando a Toledo, era esta, ¿no? Me he pasado la vida entera cuidando de mis hijos, de mi marido, en definitiva queriendo a los demás y se me olvidó quererme, ¿no? Si salgo de esta, me voy a querer, me voy a querer y me voy a querer. Por desgracia ya no pudo, ¿no? Por desgracia ya no pudo. Pero sí que en mí dejó un mensaje que yo procuro lanzar a la gente que venga detrás, que es que hay que quererse. Para bien querer hay que empezar por quererse a uno mismo, ¿no? Y una vez que tú te quieres y te cuidas, podrás cuidar y querer mejor a los que te rodean, ¿no? Tengo la sensación de que tenéis que hacer o tener una terapia emocional importante. Es básico, Sí. digo yo. Para mí lo fue, cuando entré en esa casa que comentábamos al principio. Yo era una persona distinta cuando entré allí, ¿no? Yo vengo del ámbito militar, Sí. yo soy varón, trabajando en nuestra hospitalaria, pues ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a contarle a un compañero que has llorado por un paciente, ¿no? Por una paciente en silencio, ¿no? Esa coraza absurda se me cayó aquella noche en aquella casa y a raíz de ahí me di cuenta que hay que gestionar las emociones, sin discutir con ellas. Un trabajo continuo que yo hago cada día que salgo de guardia. Bueno, es que eso es verdad, ese mito que hay. Al final, el médico al que hay que tener siempre, el enfermero, la persona que nos está atendiendo en ese momento, creo que hay que mostrarle un respeto infinito. Y digo esto porque en los últimos tiempos hemos visto cómo en muchos centros de salud han aumentado las agresiones a los sanitarios, que yo creo que en su conciencia lo único que están pensando es en cómo ayudarnos, cómo salvarnos o cómo devolvernos a la vida. Siempre, aunque a veces nos resulte difícil explicarlo y bueno, nadie nos formó en asertividad, hay que poner límites a nuestros pacientes porque hay veces que, pero esos límites hay que ponerlos de forma adecuada, ¿no? Y deberíamos de intentar explicar a la población que hay que cultivar una empatía bidireccional, paciente-profesional, profesional-paciente, ¿no? Hay que ponerse en la piel del otro y el profesional a veces que está muy machacado, que está muy quemado, que lleva muchísimas horas trabajando y que es humano, ¿no? Entonces, si tanto paciente como profesional entienden que la empatía es la base, probablemente iríamos un poquito mejor, ¿no? Déjeme que les agradezca tantas y tantas llamadas que estamos teniendo para que uno de ustedes se lleve esta maravilla de trilogía, Batallas de una ambulancia. Son 3 libros en el que de verdad van a conocer de primera mano, porque muchos de ustedes seguro que les pasa, que van en carretera en un atasco o llegando a su lugar donde residen, que les pasa una UBI. Y no son conscientes de dónde va, ni quién va dentro de esa UBI móvil, ni a quién van a salvar la vida o no, a quién van a ayudar y qué dramas hay alrededor de todo esto. Correcto. Hay veces que vemos pasar las ambulancias, pero no nos damos cuenta que dentro van personas. Y digo personas en mayúsculas, porque no somos héroes ni superhéroes.
somos personas que sufren, que padecen, no somos de hormigón, no somos de acero. Dentro de una ambulancia va personal de medicina, personal de enfermería y técnico de emergencia sanitaria, que es una profesión muy desconocida, que le llamamos vulgarmente camilleros, y no son camilleros ni son ambulancieros, son técnicos de emergencia sanitaria, unos profesionales como la copa de un pino, que por otro lado atienden a la inmensa mayoría de la asistencia extrahospitalaria, casi el 80%. La labor de estos libros es hacerle visibles a ellos, al equipo, al trabajo del equipo, ¿no? Y a poner en valor nuestra profesión. Déjame que te diga otra frase que además repites bastante en los 3 libros. Cuando nuestra profesión cobra sentido, fíjense, cuando el paciente vuelve a la vida, cuando la línea plana pasa a un ritmo. Exactamente. Yo siempre digo que hay 2 momentos que me emocionan de forma especial cuando los vivo. Uno es el nacimiento, un parto en la calle o en domicilio, y otra es cuando tú a una persona le has visto con el monitor, con la línea plana, ¿no?, que todo el mundo entiende que es igual a muerte, y gracias al trabajo del equipo, esa persona recupera pulso. No es fácil, no es frecuente, pero pasa muchas veces y ese es nuestro objetivo, ¿no? Ese volver a la vida es mágico. Es mágico. Yo para mí no entiendo que pueda haber nada más positivo que tú llegar, quitarte el uniforme y decir, hoy gracias a mi trabajo, a nuestro trabajo, una persona ha podido abrazar a sus hijos y sigue con nosotros, ¿no? Madre mía, qué maravilla de testimonio, qué suerte, ¿verdad? Seguro que muchos de ustedes se han emocionado también. Qué suerte tenemos de tener profesionales como tú, Alberto Luque, nacido en Málaga, pero asentado aquí en Castilla-La Mancha, toledano ya casi, trabajando en Mancha Centro, en el Alcázar de San Juan, y cualquier día, probablemente cualquier día, intentándole salvar la vida a usted.